vamos a estar hablando sobre el modelo educativo de ULACIT. ¿Para qué un modelo educativo? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Y cómo beneficia nuestra práctica docente? Empecemos por definir para qué un modelo educativo. El modelo educativo de ULACIT responde a su misión, visión, objetivos institucionales y nos permite definir un perfil general del graduado. También refleja las mejores prácticas pedagógicas que proponen las teorías educativas dentro de los paradigmas constructivista social y humanista. Hablemos un poco de quiénes somos. Empecemos por la misión. ULACIT se esmera en preparar a sus estudiantes para posiciones de liderazgo en la ciencia, la tecnología y otros campos del quehacer humano, con las competencias que requerirán para servir al mundo en el siglo XXI. Para ello, se asegura de reclutar, educar y apoyar a una población estudiantil con un potencial académico prometedor, que además refleje una gran diversidad de intereses, talentos y experiencias de vida. Pone a disposición de sus estudiantes un cuerpo docente sobresaliente, con habilidades para la creación y diseminación del conocimiento, y personal administrativo comprometido con la calidad, la innovación y el servicio, para desarrollar el pleno potencial humano y pasión del estudiantado por el aprendizaje. Se compromete a ofrecer los programas académicos más intelectualmente pertinentes y estimulantes, ambientes apropiados para el desarrollo humano integral y los recursos necesarios para mantener la excelencia en todo sentido. Con respecto a su visión, ULACIT busca distinguirse por el desempeño de sus estudiantes, egresados y profesores, así como por la calidad de sus programas académicos y actividades curriculares, procesos y ambientes pedagógicos vivificantes, servicio de apoyo innovadores y recursos que ponen a disposición de la comunidad universitaria. Desea ser reconocida como la universidad privada en América Latina que refleja con mayor éxito las mejores prácticas en la gestión curricular de programas académicos, dirigidos hacia la formación de líderes con conciencia global y orientados hacia el servicio de sus organizaciones, pueblos y el mundo. Con respecto a los objetivos institucionales, ULACIT busca educar profesionales altamente competentes, con el fin de satisfacer las demandas presentes y futuras del ámbito laboral. También busca promover oportunidades para la educación superior y brindar un aprendizaje continuo, educar para la ciudadanía y la participación activa de la vida pública, con el fin de consolidar los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz. También pretende avanzar, crear y difundir el conocimiento a través de la investigación y la innovación de la ciencia y la tecnología y otros campos disciplinares para poder compartirlos con la comunidad y fomentar el desarrollo cultural, ayudar a comprender, interpretar, preservar, realzar, promover y diseminar las culturas nacionales, regionales e internacionales en un contexto de pluralismo cultural y diversidad. Cultivar en los jóvenes los intereses, las actividades y los valores requeridos para vivir una vida virtuosa y justa, y contribuir con el desarrollo de la educación en todos los niveles. Con el fin de lograr esta misión, visión y objetivos, ULACIT ha definido diferentes estrategias y adoptado metodologías que se conocen como su modelo educativo. La primera de ellas son las neurociencias cognitivas, las cuales estudian el proceso que utiliza nuestro cerebro para aprender y son el porqué de nuestro modelo educativo. Veamos a continuación una información de cómo aprende nuestro cerebro. Cada neurona tiene un trabajo, el comunicarse con otras neuronas. El cerebro funciona formando redes entre estas células. Las largas y espinosas ramificaciones de las redes crean un bosque neuronal de una complejidad asombrosa. Las neuronas utilizan estas líneas de comunicación para comunicarse unas con otras con señales químicas y eléctricas.
microscopio, tenemos a dos neuronas uniéndose. Aunque pueda parecer que se fusionan, realmente las neuronas no se tocan una con otra. Viéndolo más de cerca, se revela que un pequeño espacio, llamado la sinapsis, separa sus ramificaciones. Aquí es donde un mensaje pasa de una neurona a la siguiente. El mensaje viene de aquí, pequeños sacos que almacenan moléculas químicas. Cuando son estimulados, estos sacos liberan sus moléculas, las cuales cruzan la membrana celular y pasan al espacio sináptico. Un impulso eléctrico permite que esto suceda. Mientras tanto, la neurona receptora tiene sitios especiales de bienvenida para las moléculas que entran. Estos sitios receptores se unen a las moléculas. Cuando lo hacen, se abren puertas especiales. Las puertas permiten el paso de un flujo de partículas cargadas, iones de sodio y potasio, las cuales inician una nueva señal eléctrica en la neurona receptora. Esta simple cadena de eventos, un impulso eléctrico seguido de cambios químicos, seguidos de otros impulsos eléctricos, es la base de toda la actividad cerebral. Así es como las neuronas se hablan unas con otras. Aquí entonces está la clave de la complejidad cerebral. Hay 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Cada neurona, como un pequeño actor en una gran producción, procesa su información. Luego se engancha hasta con otras 50.000 neuronas para mandar y recibir mensajes. 100.000 millones de neuronas por 50.000 conexiones. Es esta complejidad lo que nos permite pensar imaginativamente. Por sí solas, las neuronas no son muy brillantes, pero ponga a 100.000 millones de ellas juntas en un pequeño espacio y deje que empiecen a hablar unas con otras y usted empieza a tener inspiraciones súbitas. El cerebro arranca solo, de maneras espontáneas e impredecibles, sin esperar instrucciones o información del mundo exterior. Los billones de redes neuronales, como una orquesta que improvisa, crean ideas nuevas y conectan pensamientos distintos de una manera caprichosa y a veces inspirada. Es esta habilidad no premeditada para producir nuevas cosas en nuestros cerebros lo que nos permite progresar. Eso simplemente nos lleva de aquí a acá. Nacimos con todas estas fantásticas redes neuronales conectadas. De hecho, nosotros las creamos conforme experimentamos la vida, conforme crecemos. En el vientre materno, el cerebro fetal ya está trabajando rápidamente. Sus neuronas se multiplican a una tasa asombrosa, hasta ser unos 200.000 millones después de los primeros pocos meses. Ellas están, de hecho, sobreproducidas, una póliza de seguro biológica. Alrededor de la mitad de estas células simplemente mueren. Para la mitad que sobrevive, el trabajo apenas comienza. Porque comparados con otros animales, los humanos nacen extremadamente inmaduros. Tan adorables como puedan ser los bebés humanos, necesitan años de desarrollo antes de poder negociar hábilmente su camino por el mundo. Nuestra posesión más importante es el cerebro. Desde el nacimiento, se enfrenta al mundo con una fuerza casi explosiva, formando rápidamente trillones de conexiones neuronales. ¿Qué fuerzas guían esta red en desarrollo? La respuesta es todo lo que nos rodea. El cerebro no es estático. Esta máquina rígidamente cableada como una vez se pensó, es una creación dinámica que se forma y se reforma constantemente. Nuestros genes aportan los parámetros de cómo se conectan las neuronas. Colocan una especie de cimiento. Pero en gran medida, las conexiones neuronales, base de toda la actividad cerebral, son modeladas por las cosas que nos encontramos en el mundo exterior.
El medio ambiente cambia físicamente nuestro cerebro. Al paso del tiempo, conforme un niño tiene experiencias reforzadoras, el cerebro desarrolla territorios, dibuja ciertos mapas neuronales para funciones como la visión, el lenguaje, el movimiento muscular y el oír. Como vimos, la sinapsis consiste en comunicación entre las células, donde hay una célula que va a enviar un impulso nervioso a una neurona nueva. Ahora, esto no se da en una sola neurona, sino en una red enorme de neuronas. Y una regla interesante de la neurociencia dice que todas las neuronas que están conectadas entre sí disparan a la vez o se conectan a la vez. Es por eso que cuando pasamos por un lugar y olemos el arroz de leche, nos acordamos de nuestra abuelita. O cuando vamos a cierto lugar, nos acordamos de eventos que pasaron en nuestra infancia que teníamos guardados en lo más profundo de la memoria. También es la razón por la cual los estudiantes recuerdan mejor la información si han tenido actividades significativas, actividades retadoras que después puedan recordar y les va a traer a su memoria la información importante. Esta es la base de la enseñanza o el aprendizaje significativo, el cual dice que para aprender cualquier cosa nueva necesitamos basarla en experiencias anteriores. Otro elemento importante es la sumación temporal, que dice que si hay pequeños estímulos aislados no se va a dar una sinapsis. Es necesario para que se dé una sinapsis la sumación de dos estímulos que coincidan al mismo tiempo y puedan generar suficiente potencial eléctrico para que se dé la conexión entre las neuronas. Esto nos habla también de actividades retadoras para nuestros estudiantes. Ahora, ¿cómo afecta esta información a nuestra práctica? Hagamos un alto, póngale pausa al video y analice cómo puede aplicar usted la neurociencia cognitiva a su práctica pedagógica. Otro elemento clave es el humanismo secular, que nos habla de la relación estudiante-docente. El humanismo secular nos dice que el aprendizaje es un acto personal. Esto quiere decir que no importa cuánto me esfuerce yo por enseñar, depende del estudiante la tarea de aprender. Esto me habla de intencionalidad y valores. ¿Cuál es la intención de mis estudiantes? ¿Qué es lo que buscan a la hora de llevar un curso? ¿Y cuáles son sus valores? ¿Estoy satisfaciendo las necesidades o está el curso que estoy impartiendo satisfaciendo las necesidades y los objetivos de mis estudiantes? Debemos buscar que pueda lograr su propio potencial para poder crecer y desarrollar sus propias habilidades. Y también nos habla de que el aprendizaje no es el resultado de la aplicación de consecuencias. Esto quiere decir que nos deberíamos preocupar menos por los premios y castigos, como lo son las notas muchas veces, y preocuparnos más por esta intencionalidad y estos objetivos propios del estudiante, que este aprendizaje sea una motivación intrínseca. ¿Cómo logramos esto? Veamos algunas estrategias. La primera nos habla de experiencias concretas. Como hablábamos en la sección pasada de la neurociencia cognitiva, las experiencias deben ayudar al estudiante a entender cuál es el propósito de lo que está haciendo y ser concretas. También debemos motivar la observación reflexiva. Una vez que tuve la experiencia, ¿qué resultado dio? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar y qué estuvo bien? También debemos motivar la conceptualización abstracta, la experimentación activa y mantener el interés del estudiante en todo momento. Debemos preocuparnos porque el estudiante se sienta apreciado y apoyado. La parte emocional es muy importante para lograr una motivación efectiva. Y debemos procurar una autoevaluación y autorregulación. No hay mejor manera de definir si estoy aprendiendo, si estoy creciendo y logrando mis objetivos que evaluando yo mismo esos propios objetivos. Y eso me va a permitir autorregularme. Esto quiere decir
que voy a saber en qué áreas debo poner mayor interés y mayor esfuerzo y cuáles áreas son más sencillas para mí, lo cual va a producir un mejor proceso de aprendizaje. Y por último, el servicio a los demás me va a permitir poner todo lo que he aprendido en práctica, brindando un beneficio a mi comunidad o a la gente que me rodea. Los especialistas en comportamiento humano hablan de que el servicio es uno de los mayores motivantes para los seres humanos. El último elemento de nuestro modelo educativo es el constructivismo y es la base de la enseñanza para la comprensión. Hay un libro muy interesante del autor Mark Prensky que se llama No me molestes, mamá, estoy aprendiendo, y habla de cómo las computadoras y los videojuegos están preparando a nuestros muchachos para los retos y el éxito en el siglo XXI. Pensemos un poco en la relación de la persona con los videojuegos. Cuando estoy jugando, normalmente me refiero al avatar o al elemento, al muñequito que estoy utilizando en el videojuego como mi persona. Normalmente me identifico con él. Recibo retos, tengo que buscar información y decodificar esa información para lograr esos retos. Aparte de eso, tengo un avance continuo. Siempre hay elementos que me están diciendo si estoy avanzando o no estoy avanzando y tengo la oportunidad, si fallo, de volver a repetir las acciones. Normalmente cuando mi personaje muere simplemente revive unos niveles atrás o al inicio del nivel para que yo pueda volver a intentarlo hasta que logre las competencias necesarias para pasar al nivel siguiente. Como hablábamos, normalmente yo me identifico con ese personaje y creo un personaje según mis propias características. La mayoría de los juegos me permiten definir cuál es el camino que voy a seguir para lograr esos objetivos. E inclusive los juegos más abiertos como el Sandbox definen un conjunto de reglas a las cuales yo debo de ajustarme para poder interactuar ya sea con el mismo juego o con la comunidad. De manera que veamos que los juegos es una experiencia interactiva donde yo aprendo y desarrollo competencias para lograr avanzar de nivel, obtener mis objetivos de una manera tan divertida que no me estoy dando cuenta que estoy aprendiendo. Comparemos esta metodología o esta estrategia con la enseñanza tradicional, donde tenemos a los estudiantes sentados por horas en un salón de clase, viendo al profesor impartir la materia de manera monótona muchas veces y realizar pruebas donde lo único que hago es repetir como un lorito cuál fue la información que recibí. El constructivismo busca romper con este paradigma y nos habla de que el aprendizaje es construido por el propio individuo. No necesita que nosotros le demos la información lista y empaquetada, sino que nosotros los motivemos, como en el caso de los juegos electrónicos, dándole pistas y dándole elementos para que él pueda construir su aprendizaje y desarrollar las competencias para pasar al próximo nivel. No es una acumulación o memorización sistemática de información. Normalmente el punto central en la educación tradicional es el docente, quien es el que imparte la lección, el que desarrolla la evaluación y el que define si es el estudiante el que pasa o el que no pasa. El constructivismo busca mover ese centro de atención al estudiante de manera que éste, como veíamos anteriormente, pueda hacerse cargo de su propio aprendizaje, porque él es responsable activo de la construcción del conocimiento, si de verdad queremos que aprenda, y aprende a través de la acción. Vean que el constructivismo quita el papel del docente como centro del proceso educativo y lo define como una guía que va a diseñar experiencias significativas que generen los estímulos suficientes para que el estudiante se vea motivado a aprender y hacerse cargo de su aprendizaje. Estas experiencias se van a dar a partir de conocimientos previos para que el estudiante pueda desarrollar conocimientos nuevos. Y esta, como hablábamos, es la base de la enseñanza para la comprensión, que define metas de comprensión. Son estas competencias, estas características que nosotros queremos que el estudiante aprenda al final de nuestro curso. Diciéndolo de otras maneras, son los objetivos o las competencias que debo desarrollar para poder pasar de nivel. ¿Cómo voy a saber si pasé de nivel? Bueno, en el caso de los juegos electrónicos es porque me enfrento al boss, al reto más grande de este nivel. Normalmente es un reto mucho más difícil que los retos que
enfrenté en el resto del juego. Sin embargo, me permite utilizar las destrezas y las herramientas obtenidas en el juego para poder vencer ese reto. Eso es el desempeño de comprensión en nuestros cursos. Es una actividad que se desarrolla y demuestra que nuestro alumno comprendió, o sea que puede aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones, en lo referente a las metas que definimos originalmente. Estos desempeños de comprensión se evalúan de forma continua. Normalmente la evaluación se da hasta el último momento. Es hasta en el examen final cuando el estudiante se da cuenta si pasó o no pasó, y ya es demasiado tarde para recuperarse de sus errores. La evaluación, según el modelo de la EPC, debe ser diagnóstica y continua. Diagnóstica porque no va a dar un dictamen en el que dice usted se quedó, sino que me va a diagnosticar cuáles son los problemas que estoy teniendo para poderlos solucionar a tiempo. Por eso, solicitamos que se hagan varias entregas del proyecto final, de manera que el estudiante pueda irlo modificando y mejorando, y cuando hace su entrega al final del periodo, ya sabe que su proyecto va bien porque tuvo la oportunidad de corregirlo, y debe ser continua. Como he estado diciendo, no es en un momento, al principio o al final, sino es un proceso durante todo el ciclo lectivo. Y ahora, manos a la obra, modifique su sílabo, ajústelo para que tenga actividades significativas, actividades que motiven al estudiante y que le permitan ser constructor de su propio conocimiento. Apliquemos una evaluación continua y tomemos en cuenta que son ellos los constructores de su propio aprendizaje.